¿De qué están hechas las cosas? ¿Cuál es el origen de la materia? Esa pregunta lleva atormentando a la humanidad, pues, desde que el hombre es hombre prácticamente. Hasta el punto que en la antigua Grecia, aproximadamente en el siglo V a.C., existían dos vías de pensamiento. Por un lado estaban los platónicos, Platón, Aristóteles y sus secuaces, que creían que la materia era infinita. Es decir, que siempre había una parte más pequeña que podías romper. Es decir, si tú la dividías, pues nunca ibas a llegar al final. Pero había otra vía, la vía de Demócrito. Demócrito, como un ejercicio filosófico, onanismo intelectual, dio que pensar que, oye, si tú partías la materia y la ibas partiendo, que es un trozo de papel, y lo vas partiendo y partiendo y partiendo, tenía que existir un momento en que llegabas a la parte más pequeña posible del papel. A esa parte más pequeña posible la llamó átomo. Y definió la primera teoría atómica, que dice que la materia está formada por partículas indivisibles. Bien, por desgracia, la teoría de Demócrito cayó un poco en saco roto, ¿vale? Aristóteles, Platón, esta peña eran los rockstars del momento y, bueno, digamos que la teoría de Demócrito se quedó ahí en un cajón hasta que fue recuperada prácticamente 2000 años después, en el siglo XVIII, por un señor llamado Dalton. Y aquí comienza la película, porque en el siglo XVIII el señor Dalton, a partir de los experimentos previos de Lavoisier y de Proust, que básicamente definían la ley de conservación de la masa, es decir, breve inciso, Lavoisier, esto lo dejaré en un vídeo por ahí, pero básicamente lo que vino a decir es que la materia, cuando tú haces una reacción química, la materia se conserva, es decir, si yo tenía dos reactivos que pesaban 20 gramos y 30 gramos, como A y B, cuando esto acaba formando dos compuestos diferentes, C y D, me da igual lo que sume esto, si esto a lo mejor vale 15, pues esto tiene que valer 35. Es decir, si aquí valían 50 gramos, aquí tiene que haber 50 gramos también. Eso se llama ley de conservación de la masa. Esto tiene una importancia capital, ¿de acuerdo? Que no me voy a enrollar aquí con esto, ¿vale? Ya os lo dejaré en otro vídeo, pero a partir de aquí empezamos a entender que la materia está formada por partículas. Y Dalton recupera la idea de Demócrito y dice, un momento, la materia está formada por partículas y esas partículas son partículas indivisibles, indestructibles, todos los átomos del mismo elemento son idénticos y con la misma masa. Y además los compuestos que se forman estarán formados siempre por combinaciones de diferentes elementos. Hasta el punto en que, por ejemplo, yo puedo tener un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno y esto acaba formando una molécula de CO2, ¿de acuerdo? Esta sería la idea principal. Pero no puedo meter otro oxígeno aquí o no puedo meter medio oxígeno. Es decir, estas mierdas no pueden funcionar, ¿de acuerdo? Esto en su momento fue revolucionario y la gente, pues, oh, es usted muy guay, cómo mola usted, señor Dalton, ¿vale? ¿Y cómo es su átomo, señor Dalton? Pues mi átomo es básicamente una pelotita esférica, ¿de acuerdo? Igual a todas las demás, más grande o más pequeña dependiendo del elemento que sea, ¿de acuerdo? Esta es la idea del átomo de Dalton, una bola, podríamos llamar una pieza de, yo qué sé, de Tente, de Lego, ¿vale? Con la que jugar, con el átomo de Dalton. Bueno, en realidad cuál no es el problema, porque pobre hombre, pues lo que dijo a lo que es, está bastante desfasado, ¿vale? De hecho, él plantea esta idea como un átomo indivisible, indestructible y totalmente homogéneo,
pero durante los 100 años en los que este modelo es viable, pasan muchas cosas. Una de ellas es el descubrimiento de la electricidad. Hasta el punto que a final de siglo, otro señor llamado Thomson utiliza ese conocimiento para romper las reglas del tablero. Te explico. Utiliza un experimento llamado experimento con tubo catódico. Es decir, básicamente coge un tubo con un ánodo y un cátodo que crean una corriente eléctrica y lanza esa corriente eléctrica a través de un tubo al vacío completamente y con unas cargas positiva y negativa a ambos lados del tubo. Y lo que observa es que ese rayo se desvía hacia el lado positivo. Eso significa que existe carga positiva, carga negativa, las cargas de sentido contrario se atraen, por lo tanto, si está siendo atraída por el lado positivo, quiere decir que eso tiene carga negativa. Bien, si eso tiene carga negativa, significa que en este átomo existen cargas negativas. Existen cargas negativas. Pero ¿por qué no las vemos? ¿Por qué? Qué dibujo más feo acabo de hacer. ¿Por qué no las vemos? ¿Por qué no las vemos? Pues básicamente porque el estado natural de cualquier átomo es el estado neutro. Es decir, esto debería ser neutro. Y si es neutro, significa que tiene carga negativa y tiene que tener carga positiva. De ahí que Thomson desarrolla lo que se conoce como el modelo, en términos académicos se le llama el modelo del pudding de pasas, yo prefiero llamarlo el modelo Chips Ahoy, ¿vale? Porque básicamente es una galletita positiva con cargas negativas atrapadas en su fase, ¿de acuerdo? Este es el modelo de Thomson. Bien, esta es la idea básica del modelo de Thomson. Este modelo es maravilloso, pero, lo siento, pero no es verdad. ¿Por qué? Llega otro señor llamado Rutherford, ¿vale? Aquí ya empezamos a ponernos de pie y empezamos a ovacionar, porque el modelo de Rutherford, digamos que rompe bastante con lo establecido, que ya de por sí tela, ¿vale? Básicamente Rutherford intentaba demostrar si el modelo de Thomson era válido y se le ocurrió hacer un experimento con una lámina de oro. Es decir, en ese momento ya se conocía lo que eran los rayos alfa, los rayos beta y básicamente decidió lanzar a través de un cañón, podríamos decir, de rayos alfa, partículas, protones y neutrones, aunque, bueno, son protones y neutrones, a través de una lámina muy fina de oro. ¿Qué quería entender él? ¿Qué quería entender nuestro amigo Rutherford? Voy a borrar esto de aquí. Pues básicamente, él tenía la idea de que esta lámina de oro, que estaría formada por pequeñas, láminas de átomos, habría dos opciones. Opción A, el rayo atraviesa totalmente. ¿Qué significa esto? Pues significa que la masa positiva está completamente repartida de forma homogénea por todo el radio del átomo. De manera que hay pequeña densidad de carga positiva. Entonces, si yo lanzo una carga positiva concentrada por aquí, es fácil que lo atraviese. Esa es la idea número 1. Opción 2, la masa positiva está concentrada en un punto del átomo, de manera que cuando yo lance positivo contra positivo, saldrá repelido, o saldrá disparado, o saldrá movido. Y eso es precisamente lo que pasó. De todos los átomos de todos los rayos alfa que se lanzaron, pues la mayor parte, prácticamente el 99%, eran dispersados. De aquí sacó la idea de que existía un núcleo donde está la materia concentrada y una serie de espacios donde nos encontraremos a los electrones, lo que se llama una región orbital, una órbita.
Y como no tenían ninguna otra cosa para imaginar, pues se plantearon la idea mecánica clásica de toda la vida de Dios y de Newton del sistema solar, donde el núcleo positivo era el Sol y los electrones viajaban en estas órbitas, ¿de acuerdo?, alrededor. Si te fijas, este es el modelo de toda la vida que hemos visto un montón de veces, ¿vale? Y lo que digo, se acerca bastante a la realidad, solo que no se acerca, ¿vale? Es falso. Tuvo que llegar, y aquí sí que nos ponemos de pie, ovación cerrada, por favor, y mano en el pecho para hablar de Niels, el puto amo, Bohr. Bohr, digamos que directamente revoluciona el mundo de la física, revoluciona el mundo de la química y da las pautas para entender la química moderna. Así, pim pam, con esa carita que tiene ahí de perrito apaleado, que parece que no ha roto un plato. Resumiendo mucho, Bohr anda muy loco con la idea de que los electrones van un poco por donde les sale de las narices, ¿vale? Y a Bohr le preguntan y le dicen, oiga, usted, se lo preguntan a Rutherford, oiga, ¿por dónde van los electrones? Pues no sé, por ahí, por su casa, yo qué sé. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas órbitas? Pues las que usted quiera, ¿de acuerdo? No hay una respuesta a esto. Es más, empiezas a rascar y la mecánica clásica no funciona con esto. Es decir, si yo tengo un núcleo positivo y tengo una órbita dando vueltas alrededor, como si esto fuera un planeta, por definición, la energía, parte de esa energía se tiene que perder. Es decir, la energía cinética de este electrón, debería ir degradándose y esta órbita que voy a dibujar bien, la voy a dibujar circular, ¿vale? Esta órbita debería ir colapsando hasta acabar colapsando en el núcleo. Es decir, al ir perdiendo energía cinética, la energía gravitatoria, podríamos decir, de diferencia de carga entre el positivo y el negativo, sería cada vez más fuerte y esto haría una órbita elíptica hacia adentro, ¿de acuerdo? Bien, pero esto no pasa, porque si el átomo es inestable según la mecánica clásica, eso, pues, el empirismo lo demuestra lo contrario, es decir, no, tío, la materia existe, ¿vale? No es inestable, por lo tanto tiene que pasar algo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa básicamente es que existen una serie de órbitas concretas, fijas, ¿de acuerdo? Bohr define que existen 4 niveles de energía, con una energía creciente en cada uno de ellos. Es decir, hay unos lugares cuantificados, con una energía cuantificada, en los cuales el electrón puede estar. Y esos niveles, ¿de acuerdo?, vamos a llamarlos 1, 2, 3 y 4, tienen una energía creciente. Es decir, lo más normal es que el electrón esté en el estado más básico, más cercano al núcleo, y a medida que o vas llenando esta órbita o vas dándole energía, puedes saltar hasta aquí, ¿vale? ¿Y esto cómo lo supo? Pues básicamente dándole energía a los átomos de hidrógeno, que son los más sencillos. En el momento en que recibían energía, el electrón se excitaba, saltaba a una órbita superior y luego soltaba esa energía en forma de luz, en forma de fotón, en diferentes radiaciones de onda, ¿de acuerdo? Y volvía a su estado basal, ¿de acuerdo? Analizando diversos niveles de energía y diversas respuestas, ¡pum!, es como se enteró este señor de que existían esos niveles cuánticos de energía. Bien, ¿por qué es importante esto? Ni te lo puedes explicar, ¿de acuerdo? Tendría que hacer otro vídeo directamente para hablar de esto y de hecho lo haremos, pero básicamente sienta las bases para entenderlo todo, incluida una cosa muy divertida que es cuántos electrones me caben en cada orbital y eso permite entender cómo funcionan los enlaces químicos, ¿de acuerdo? Pero pese a todo, pese a que este señor es el
amo, pese a que Bohr debería reverenciarse prácticamente en los colegios, más de lo que se hace, pues se equivoca. Se equivoca. Y es el momento de hablar de Schrödinger. Schrödinger, junto a otros, desafía las leyes de la mecánica clásica y se da cuenta de que las partículas subatómicas no funcionan mediante las leyes de Newton, ¿vale? Es decir, todas las leyes de Newton que nos han costado esfuerzo, sudor y lágrimas aprender, dejan de tener sentido cuando te acercas a niveles subatómicos. Es lo que hay. Y, por el contrario, se acercan más a lo que sería el comportamiento de una onda. Por lo tanto, Schrödinger se saca de la manga, y aquí también habría que poner a este señor muy en el top, lo que se llama la ecuación de onda, la función de onda de Schrödinger. Bien, ¿qué viene a decir esto? ¿De acuerdo? Porque esto tampoco nos vamos a volver locos. Pero básicamente lo que explica es que existe una serie de orbitales atómicos, unos espacios donde es muy probable que se encuentre el electrón, ¿vale? Es decir, el electrón deja de girar según Schrödinger. El electrón no da vueltas alrededor de un núcleo, no va dando sino que el electrón existe en una zona, está en una zona concreta. Que a lo mejor no, porque lo que te da es una zona de probabilidad, una zona de máxima probabilidad. Él define que existen unos orbitales que son los lugares donde vas a tener la máxima probabilidad de encontrarte este electrón, ¿vale? Y a través de la ecuación de onda de Schrödinger podemos saber cuál es la localización y con dónde va a estar en función de cuántos electrones tiene, etcétera, etcétera. Hasta el punto que saca los 4 orbitales. En el primer nivel me caben los orbitales de tipo S, en el segundo nivel hay orbitales de tipo S más orbitales de tipo P, en el tercer nivel S, P's y D's, y en el cuarto nivel S's, P's, D's y F's, ¿vale? Y ahora tú estás pensando, ¿pero de qué narices me estás hablando? Lo sé, pero esto da para otro vídeo de otros 20-25 minutos que haremos en otro momento, ¿de acuerdo? Porque explicar esto tiene su rollo. Pero básicamente, para que lo entendamos, esto lo que nos permite entender es cuántos electrones me caen en cada una de las capas y cuántos orbitales voy a tener en función de la tabla periódica. Es decir, la tabla periódica nos va a ordenar el número de electrones y la disposición de estos electrones. Y bien, ese sería el modelo actual, ¿de acuerdo? Ya te digo, la diferencia entre este y el de Bohr es... a ver, este sí que te lo tienes que comer en la universidad, pero con el de Bohr tiramos millas, pero vamos que nos estrellamos. De hecho, es el que se suele utilizar. Es decir, nadie utiliza, a no ser que estés muy metido en el ajo, nadie utiliza funciones de onda ni mierdas de estas, ¿vale? Con el de Bohr y una serie de simplificaciones que solemos utilizar, pero vamos que nos estrellamos. Resumiendo, esta es la historia del modelo atómico, desde los griegos clásicos hasta prácticamente el siglo XX. ¿Y cambiará en el futuro? Pues probablemente, casi seguro que sí. ¿Este es el modelo en el que estamos? Pues también. Espero que te haya servido para entender más o menos y tener más o menos claro cuál es la evolución del modelo y dónde estamos hoy. Y pues si tienes alguna duda o quieres discutir sobre cualquiera de ellos, pues déjalo en comentarios y lo hablamos.